Entonces, esto es el comienzo. Yo quiero, mis amados, que den mucha atención a lo que estoy hablando en el día de hoy. Entonces, esto es el comienzo de la invasión de Gog y Magog. Este es el comienzo de la alianza como Rusia, que está ensayando con Ucrania, lo que van a hacer cuando Irán, Etiopía, Sudán, Eritrea, Somalia y Irak, todos esos países se unan con el líder que sea, Putin o el que sea, para llegar en el capítulo, eso vamos a hablar más adelante, el capítulo 38 y 39 de Ezequiel. Este es el comienzo de esto. Esto es el comienzo de todo este cumplimiento profético que nos indica que el arrebatamiento de la iglesia está más cerca que nunca, hermano, y la gente está durmiendo. Y lo único que pueden hacer es crear un revolú con un descarriado blasfemo que se atreve a empezar a cantar coritos para curarse en salud en un concierto, que lo peor que hizo fue el pueblo, que empezaron a quejarse y cosas, le hicieron la publicidad al individuo. De eso tengo algo más que decir antes de terminar el programa de hoy. Y entonces eso se llenó, y el individuo, que uno le da pena, que es un descarriado. Yo estoy en Panamá y estoy leyendo gente que está diciendo el pobrecito, mire que tanto, que es tan descarriado, que cogió y cantó que... Yo felicito a Jay Fonseca hoy. Jay Fonseca, que es un descarriado adventista, tiene más vergüenza que alguna gente que está escribiendo en Facebook, y cristianos que no saben ni lo que están hablando. Dijo que le dio asco saber que ese tipo se atreve a cantar un coro en la condición que está y utilizar eso para quitar, aplacar la maldad de lo que está haciendo, que es una música, es un evento proclamado, ya pasó, como lujuria, como sexo, como toda esa porquería. Entonces se le ocurre al tipo, ante la crítica, que tanta publicidad que se le dio a esa cuestión, que le llenaron el sitio. Y entonces de eso vamos a hablar, quiénes están detrás de todo esto, quiénes están financiando y quiénes están promoviendo esto en Puerto Rico. Pero entonces luego me pongo a leer y digo, y veo gente, el pobrecito, si hay que orar por él, si hay que clamar a Dios por él, y hay que pedirle que se arrepienta. Pero eso a mí, yo creo que si tuviera vergüenza, se hubiera arrepentido y saldría de ese camino. Pero ahí no podemos tapar el cielo con la mano, justificarlo porque cantó un corito. Mano, el diablo se transfigura en ángel de luz. El tipo tiene 7 demonios más de los que tenía antes de cuando estaba convertido. Entonces, y es un alma, y queremos que se salve, y oramos para eso, pero no podemos permitirle que ese tipo de cosas se justifique. Y ahora todo el que está por ahí andando haciendo barbaridades y una locura, un transgénero, promoviendo lujuria, promoviendo una presencia demoníaca. Yo no quiero saber del centro ese, Coca-Cola, todo ese distrito ahí. Eso está endemoniado ahí, sinceramente. Entonces viene este individuo y canta un corito. Y hoy que mira que se recordó que era... ¿Qué? Si tiene 7 legiones, dice la Biblia, que cuando se apartan le vienen 7 demonios más. Y es tan descarado que se pone a cantar allí. Lo que tenía era que hacer arrepentirse. Y está bien, hay que orar, tener misericordia, que se convierta. Todo eso estoy de acuerdo. Pero reivindicarlo, justificarlo, santificarlo. El individuo es un instrumento del diablo. Hay que orar para que su alma no se pierda. Pero hermano, venir todo el mundo, y yo estoy leyendo los comentarios, digo, pero estará loca la gente. Ese tipo tiene que confesar su pecado. A él tiene que responder por el daño que está haciendo. Porque su condición ahora es 7 veces peor que cuando estaba en la iglesia. Entonces ahora todo el que quiera descarriarse se va a arrastrar en el pecado, va a hacer algo, yo no sé qué diante va a hacer, y entonces va a venir la gente, no, pero hay que tener misericordia. Sí, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y ese hombre, lo que hicieron fue que le llenaron de eso. Yo tengo aquí información de todo lo que se está planeando para este mes. Yo simplemente lo voy a tocar por encimita, no voy a entrar en los detalles todavía porque no lo voy a hacer publicidad. Lo que voy a tocar es al final de esto que estoy hablando, pues tiene que ver con lo de Israel. Entonces,
¿sabes? Es una vergüenza. Tiene que ir un Jay Fonseca decir que le dio asco ver a ese tipo cantando un corito con su grupo en un evento de lujuria, de sexo, de inmoralidad, de satanismo, de cuanto demonio hay. Y entonces vienen, es que es un descarriado. ¿No será que muchos de los que están hablando están justificando la condición propia que tienen? Yo sé que hay que tener misericordia del caído, pero el caído que, como el hijo pródigo, reconoce y vuelve en sí y dice, sé que he pecado contra Padre, contra el cielo y contra mi Padre. Y hay que amarlo. Yo no tengo problema con eso, es lo que vengo diciéndole, que estos artistas que se convierten tienen que de ser sinceros y decir, mira, yo no sé ganarme la vida de otra forma, voy a empezar a buscar a Dios y no darle apoyo, no explotándolos en conciertos y cuánta vaina hay, cuando después de aquí a 2 o 3 meses no tendrán fundamento. Pablo estuvo 3 años cogiendo disciplina y yo he visto gente como Alex Trujillo, el Father, que han ido creciendo, pero esta gente que todavía están apestosos al pecado, los están tratando y no se dan cuenta, como la iglesia en Damasco, aún cuando Saulo de Tarso se convierte, lo tuvieron arrinconado un rato. Vamos a ver que es verdad, qué fruto da, y ayudarlo, y que cojan camino, y que diga la verdad, mira, yo no sé más nada, en lo que me meto con Dios, canto, pero yo todavía estoy bregando con mi condición, y ayudarlos, pero no explotarlos como hicieron con el Puma. Pues yo hablé personalmente con él y su esposa, y yo sé el daño que hacen los que quieren vivir de la fama de otros, porque ellos mismos no tienen fama, y hacen y se meten con eso. Lo último que yo estoy viendo en las redes es que un tipo coge otra cosa que dice otra persona y empieza a vivir de eso, sin autorización, ¿no? O sea, no tienen ministerio, no saben ni qué hacer, entonces empiezan a interpretar lo que otro dice. O cogen una persona y la promueven, y la persona ni se ha convertido. Bueno, pero estamos hablando de Israel. Entonces, mire lo primero que quiero decir. Me molesta que el gobierno de Estados Unidos no reconozca, aunque vayan a estar reaccionando bastante hasta ahora con el apoyo que le está dando a Israel, pero que reconozcan que ese monstruo lo crearon ellos, cuando le dieron 6.000 millones y negociaron con terroristas. Irán es una nación terrorista, una nación apóstata, una nación criminal, un gobierno radical, asesino, demoníaco. Ahora, esta gente de Hamas son bárbaros, son animales. Ellos están siguiendo el libreto de ISIS. ¿Y sabe lo que hubo que hacer con ISIS? ISIS está todavía vivo. Eso está vivo todavía. Entonces, secuestro. Degollaron 44 niños que aparecieron hoy, israelí, una anciana víctima del holocausto, que fue rescatado de eso, la tienen de rehén, si se está muerta ya. Los jóvenes, aunque no estoy de acuerdo con el concierto que estaban llevando a cabo, no es nada, no es aplaudible, ni es correcto que entren allí y empiecen a fusilar y a matar personas y a ejecutar personas como les da la gana. Entonces, déjeme decirle bien claro que estos son unos animales. Entonces ahora viene el Papa y dice que hay que tener paz. Pues, hermano, si nosotros cuando se levantó Adolfo Hitler no hubiéramos, y cuando Adolfo Hitler se levantó, por lo menos Roosevelt se quedó quieto. Y recuerda, Neville Chamberlain, el primer ministro de Inglaterra, fue a lamberle el ojo a Hitler, y Hitler le tenía miedo a los aliados. Pero Neville Chamberlain era el primer ministro de Inglaterra y fue con el de Francia y los demás aliados. No, pues llegamos a un acuerdo. Le cedieron el camino para que se adueñara del país más cercano y que luego invadiera Polonia. ¿Sabe? Austria. Entrégame a Austria, porque Austria es mía. Y Neville Chamberlain y los aliados, ahí no estaba Estados Unidos, porque Estados Unidos estaba con ese cuento de que no se metía en nada, pero estaba comerciando con Alemania, Roosevelt, y Roosevelt era panita de Stalin, que era otro criminal. Entonces, dentro de todo esto, contemplamos una situación grave.
Hitler, que le tenía miedo, cuando huelió como el perro, vio que eran unos cobardes. Y entonces los engañó y le cedieron a Austria sin disparar un tiro. Y entró a Austria. Si usted ha visto la película esa que hubo de Sound of Music, que eso está basado en una familia que vivió eso. Entonces, la familia Van Trapp, eso fue un show espectacular en Hoboken, pero fue una historia verídica. Cómo un primer ministro inglés hace negociación con un desgraciado como Hitler. Entonces Hitler se metió. Y luego tuvo que venir Winston Churchill, que dijo: pelearemos en el mar, en el aire, pelearemos en la tierra y no nos rendiremos. Hay tiempo de guerra y tiempo de paz. El mandamiento, los 10 mandamientos, no matarás, se refiere al homicidio, se refiere a cuando las personas se matan entre ellos allá por cuestiones personales, pero en guerra, el soldado que va a defender los principios, no es que va a abusar como jamás, que está defendiendo la patria, que está defendiendo las libertades, tiene derecho a usar el arma. El policía tiene derecho a usar un arma. La Guardia Nacional tiene derecho a usar un arma. Y aún en algunos extremos hay estados como la Florida, donde si tú posees un arma y alguien se mete a tu casa y trata de violarte y tú lo matas, bueno, tú sales bien, aunque te juzguen, pero vas a salir bien. Porque lo que se refiere es que tú no cometas asesinato. Pero ¿qué hubiera sido si no vamos y invadimos a Europa, si no le hacemos frente a Hitler, si no le hacemos frente a Hirohito, si Patton y el general MacArthur no invaden y llenan las tropas a llevar y a saludar al gobierno de Hitler? ¿Qué hubiera pasado? Hoy estuviera la bandera nazi aquí en Puerto Rico, porque cuando yo fui pastor de militares durante la guerra de Vietnam, se supo, yo aprendí que Puerto Rico es una sombrilla y Hitler iba a hundir, aquí había 20 y pico de bases, y Hitler iba a hundir esta isla, hermano. Si no muere tanta gente que dio su vida peleando para sacar a ese bandido, ese asesino, ese loco, ahora, mire, sacar a Hirohito. Hirohito, bueno, no lo mataron, pero tuvieron que tirarle, Roosevelt no quería, pero tuvieron que tirarle una bomba en Nagasaki y una en Hiroshima, porque se estaban suicidando. Y cuando Truman, porque Dios se llevó a este tipo, si Roosevelt llega a quedarse en el poder, Estados Unidos sería una república comunista. Pero lo que sucede es que llega Truman, y Truman dice: ¿qué voy a hacer? Si usted ha visto la película de Oppenheimer, va a entender la historia de la creación de la bomba atómica. Ahora, y si hay un estudio, ¿cuánta gente va a morir? ¿Cuánta gente va a morir en la invasión de Japón? Se estaban matando en Okinawa, se estaban los kamikazes tirando sobre los portaaviones, eran unos fanáticos, estos son unos locos. Usted no está bregando con Hamas ni con Hezbollah, con gente cuerda, están poseídos. Hay que enfrentarlos con la autoridad que le da Dios a los gobernantes, la autoridad de defender la nación, la autoridad de ir tras ellos y acabarlos para que no sigan hasta ellos, porque están locos. Ya están lejos de entender, no sirven, están putrefactos. Israel lo que está haciendo es defendiéndose, y si no se defiende, destruyen a toda la nación. Y hoy eso es ahí, pero luego será acá y será donde quiera, porque la ambición del Islam es el control del mundo entero, y un día le voy a hablar el plan que tienen para eso. No podemos odiarlo, pero en este caso, eso es un ejército, esos son unos terroristas. No se pueden dejar que sigan. ¿Y qué es lo que tiene? Israel tiene todo el derecho a defenderse de esa poca vergüenza. Tiene todo el derecho, ahora, tiene el derecho de entrar allí y tratar de hacer el menos daño a los civiles, pero que queda. Si esos mismos civiles, la mayoría, quizás algunos no, cuando entraron con esos rehenes, estaban victoriando, estaban respaldando, estaban celebrando. El ayatolá, ese demonio que dirige a Irán, dijo que después que dijo que no eran ellos, aplaudía y los felicitaba. Y cuando yo veo a López Obrador decir que no puede decir nada porque no quiere quedar bien con Dios y con el diablo, ¿y qué pasa en México? El país lo gobiernan los carteles, los de la droga, armados, matando, violando. Váyase a Juárez, váyase a diferentes sectores de México. Y llegará el día que habrá que llegue un presidente a México que permita que las fuerzas aliadas
de Estados Unidos, y ellos entren y saquen a esos bandidos que están con el tráfico humano, que están violando, que están asesinando, que están esclavizando al pueblo. Y para eso dice que la autoridad, el arma, está hecho para el malo. Y ese derecho lo tienen los policías después que no abusen. Y lo tienen los gobiernos después que no abusen. Hasta ahí llega, pero es un derecho. Entonces en este caso Israel se ve obligada a defenderse. Y tienen que cortarle la cabeza al demonio, a Hamás. Eso ya no puedes, y de eso yo quiero, si no lo termino hoy, lo termino mañana. Ahora, esto es algo bien crítico. Entonces yo veo toda esta gente defendiendo lo indefendible. Entonces, si ellos hacen eso, violando civiles, viejitas, violando a las mujeres de los hombres en la calle, metidos en las casas, es un cuadro. Y no lo digo porque yo sea descendiente de judíos, como me decía mi madre, lo que fuera. Yo soy cristiano, pero creo que Dios es un Dios justo. Y mire lo que dice del pueblo de Israel. En el capítulo 12 del libro de Génesis, Dios le habla a Abraham, versos 1 al 3, y dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeran, y a los que te maldijeran maldeciré, y serán benditas de ti todas las familias de la tierra. Mire, yo vi a un presidente Chávez, que yo era amigo de su propio hermano más joven, y que empezó diciendo que la esperanza de Venezuela estaba en los evangélicos, hasta que vi unos malos testimonios y después se dañó. Y yo estaba presente el día que Chávez habló por televisión y dijo: maldigo de mis entrañas al pueblo de Israel. Lo maldigo, y lo dijo 3 veces. ¿Y por dónde murió? Por un cáncer en sus entrañas. Jamás y Hezbollah y el yihad y todos estos bandidos sinvergüenza no saben que están peleando contra Dios. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir eso que Israel, Dios no la juzga. Sí, Dios la juzga si hace lo malo, pero tiene un pacto Dios con ese pueblo, porque es donde nació el Mesías, y Dios hizo un pacto con Abraham, y lo hizo, y dijo: te bendeciré a los que te, dice, y bendeciré a los que te bendijeran, y maldeciré a los que te maldicen. Bueno, jamás será erradicada. Y posiblemente Dios lo permita en una forma tremenda. Ahora, y Hezbollah, Irán, pero todo esto es el comienzo de la invasión que habla Ezequiel 38 y 39. Yo mañana voy a continuar en eso. Ahora, pregunto yo, aunque Dios ha hecho esta promesa, después voy a seguir mañana porque el tiempo no me da ya hoy, el hecho de que Dios haya esta promesa, si usted ha leído el libro de los Jueces, si usted ha leído el Antiguo Testamento, cada vez que la nación que tenía esta promesa, cada vez que la nación de Israel se iba de la voluntad de Dios, Dios retiraba su protección. Y entonces permitía que los enemigos entraran, hicieran estragos, pero después que se arrepentían, todos los que hicieron lo que hicieron, Dios los juzgó, y los juzgó severamente. Ahora, si tú quieres ver más de eso, mañana entraremos en Deuteronomio 28, donde habla: si cumplieras todo esto, te bendeciré, y si no hicieras esto, te maldeciré. Es decir, que existe, no de que Dios mandó esto no lo mandó Dios, pero existe la probabilidad, y hay unas cosas que voy a hablar mañana, que ha hecho Israel. Por ejemplo, usted se pregunta, que teniendo la inteligencia más grande del mundo, ¿por qué en la guerra de Yom Kippur, recuerdan esa? Ganaron milagrosamente, y 7 naciones árabes no pudieron contra un puñado de israelitas. ¿Por qué? Porque estaban en la voluntad de Dios, porque no se habían corrompido como se han corrompido al día de hoy internamente, y Dios los protegió. En la guerra de los 6 días, cuando capturaron a Jerusalén, estaban ahí bien con Dios. Ahora hay que preguntarse cuál es la condición de Israel y qué es las cosas que está haciendo. Por ejemplo, una cosa es que Netanyahu, que yo aprecio, que creo que es lo mejor que hay para gobernar Israel, cometió un error
cuando ganó ahora. Y eso lo podemos estudiar mañana en la vida del rey Ezequías. Cuando Ezequías, después que le añade 15 años de vida, se va y recibe y hace pacto y hace negociaciones y invita a los enemigos de Israel, de su reinado, y les enseña todos sus secretos. Que una de las cosas que se está descubriendo, que Netanyahu y parte de su gabinete estaban negociando con estos locos, con estos enfermos, con estos criminales. Y creían que cediéndole en ciertas cosas se lo iban a ganar. Oye, pero es que el perro sigue siendo perro y vomita igual que cualquiera. Un cerdo sigue siendo un cerdo. Una persona como esta, criminal, asesina, indoctrinada en la doctrina de ISIS, sigue siendo. Y entonces, el primer error que comete Netanyahu, que en vez de buscar la dirección de Dios, se va a negociar en secreto, tratando de ver si puede ganarse a los Hamas, y ofreciéndole esto y ofreciéndole aquello, y ofreciéndole más concesiones. Mire, el diablo no se lo va a ganar usted. El diablo será su enemigo, no importa cuánto usted ceda, porque dice, pues, yo no voy a predicar, yo no voy a orar. Bueno, pues no importa lo que usted haga. Si usted le es infiel a Dios, más ligero el diablo se lo va a llevar a usted. Entonces Netanyahu estaba negociando con esos locos y se apoderaron de eso y lo durmieron. Lo que pasó con Samson cuando se acostó sobre las faldas de Dalila, que perdió la bendición. Ahora, no fue Dios. Dios va a vengar esto. Y Dios va a salir en defensa de Israel. Eso no hay duda. Pero esto pasa cuando el gobernante se empieza a abrir las puertas del país. ¿Sabe usted que Israel se ha convertido en el país que más apoya el aborto y está apoyando más la agenda LGTBQ? Y entonces, al tomar el gobierno que ha tomado Netanyahu es un gobierno que está comprometido con todas esas agendas. Pero solo en esa condición estaba negociando con estos bandidos y lo durmieron. Porque entonces, ¿qué dice esto? La gracia de Dios. No es que Dios hizo eso. No es que Dios mandó eso. Cuando un pueblo, su gobernante se aparta de la voluntad de Dios, un pueblo, el pecado del gobernante lo paga el pueblo, la gracia de Dios se gana, se aparta. ¿Por qué triunfaron contra todas las probabilidades con la guerra de los 6 días? ¿Por qué triunfaron en la guerra de Yom Kippur? Yo estuve con un militar que era mi guía en las montañas de Golán y llegué hasta ver por dónde entraron por todo eso los egipcios, los jordanos, todos los países árabes cayéndole encima. ¿Y por qué fue? Porque dice la Biblia, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y cuando el pueblo de Israel estaba bien, sus enemigos eran derrotados. Pero cuando el pueblo de Dios se apartaba, Dios permitía, no los defendía, lo dejaba que le pasara todo lo que les está pasando ahora. Pero luego, cuando se reconciliaban, esos enemigos, Dios los castigaba severamente, como va a castigar a Hamás, como va a castigar a Irán. Y esto es el comienzo de la venida de Cristo. Esto es el comienzo de la cercanía del arrebatamiento de la iglesia. Mañana hablaré más de esto. Yo estoy prendido con esto y les digo la verdad. Entonces, quiero terminar con esto. Ezequías hizo conexión y alianza con los enemigos de Israel y los invitó a ver sus secretos. Lo que estaba haciendo negociando con esto, eso sale ahora. Dios se apartó. También por toda la podredumbre que han permitido en el Estado de Israel. Se ha convertido en una Sodoma y Gomorra. Y se han olvidado de lo que dice Deuteronomio 28, que si no cumpliera, sobre ti vendrán esta maldición. La única razón que Israel triunfa es porque está Dios cubriéndonos. Y ahora le voy a hablar a Puerto Rico y mañana voy a seguir con este tema. No se lo pierda mañana. Mañana por la noche estaré aquí, porque por el día tengo muchos compromisos. Y mañana estaré aquí y el jueves en la noche. El viernes estaremos transmitiendo el maratón. Pero me digo a Puerto Rico, cuídese Puerto Rico. Dios ve lo que está pasando. Yo no voy a darle la lista de los eventos que se alega, bueno, estamos investigando, que el Departamento de Turismo tiene que ver con dinero del pueblo para fomentar un escandaloso concierto como el Descarriado que tiene la depravación de que para calmar el ánimo de los cristianos que están protegiendo a sus hijos de la podredumbre del poseído de 7 legiones de demonios más de los que tenía, se pone a cantar un corito allí.
y lo que hace es que ridiculiza la obra de Dios. Entonces, ¿quién financió eso? ¿Quién promovió eso? ¿Quién está promoviendo? Y no voy a decirlo, todo lo que están planeando para este mes de octubre con el auspicio del Departamento de Turismo de este gobierno. Y yo le conseguía al señor gobernador de Puerto Rico, que lo aprecio, yo lo respeto, pero yo tengo que decir esto. Y se lo advierto a todo gobernante, a todo alcalde, a todo gobernante, al gobernador. Si usted financia una invasión de LGTBQ, de transgénero, de drag queen, de eventos depravados y promueve a Puerto Rico como el paraíso de Sodoma y Gomorra, con el dinero de este pueblo, usted lo que está trayendo, y mire que lo aprecio y le digo esto para que recapacite, si es la información que tengo es cierta, yo le aconsejo que se arrepienta, que deje esto. Yo no le voy a decir que esta actividad, después no le voy a hacer el error que se cometió con esto, que lo que hicieron fue que le llenaron el anfiteatro del Coca-Cola de Moniaco Centro. Y yo le diría a la gente, yo fui una vez por equivocación con mi familia y dije, no vuelvo más aquí, no quiero saber de ese sitio. Ese sitio terminará mal, ese sitio está invadido por legiones de demonios y se está convirtiendo en un activismo demoníaco, ese centro. Entonces, desde que usted llega allí, el ambiente es ese. Yo le digo esto, y le digo al señor gobernador y su gobierno, si ustedes están como los informes que me están llegando, que yo tengo que verificarlos, que están apoyando, como se alega que estaban apoyando esto, y están haciendo publicidad para que vengan en barcos y aviones y llenen esto de un festival de Sodoma y Gomorra. Mire lo que le está pasando a Israel, una nación protegida por Dios. Y cuando Dios está viendo que se están descarrilando, y cuando el hombre que yo respeto y amo, Netanyahu, se puede negociar con estos bandidos, mire lo que pasa. Los cogieron descuidados, pero hay que apoyar a Israel. Hay que apoyarlo en este momento, porque Dios lo va a levantar. Y Dios va a salir en defensa a pesar de su pecado, porque hay miles y miles y miles de creyentes y miles de judíos que están humillándose en las sinagogas y en las calles pidiendo la misericordia de Jehová, como lo hicieron los que estaban en el tiempo de sequía y los que estaban en el tiempo de los jueces, cada vez que se humillaba el pueblo. Y el pueblo se está humillando. Y Dios va a defenderlo. Pero esto debe ser una advertencia para Estados Unidos. Para Estados Unidos, que entienda que su juicio de Biden viene por su hijo y viene a través de toda la nación. Y que ojalá que entiendan que no pueden seguir empujando a la nación por el camino de Sodoma y Gomorra y olvidándose de Dios. Y las iglesias que se unan y busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Mañana continuaré hablando de esto. Hablaré sobre el territorio que Dios les dio y la desobediencia de Israel de no ocuparlo. Israel debe tomar esas tierras, sacar a Hamás, terminarlos, sacarlos por donde sea y la manera que sea, volver, porque yo he hablado con árabes, me han dicho esto estaba mejor cuando Israel estaba aquí. Sáquenlo esa tierra de ustedes y no se dejen ir por Biden ni por los negocios, los politiqueros que quieren en una forma u otra que ustedes no entreguen ni una pulgada, tomen eso. Eso es de ustedes. Mañana hablaré de todas las dimensiones geográficas que le toquen a Israel. Mañana hablaré de esto, que es el comienzo de la invasión de Gog y Magog, que son los presagios de que Cristo viene y viene ya. Que Dios los bendiga en esta noche. Esto es un preludio. Mañana continúo con esta serie, el significado de la tragedia que está viviendo Israel para todos nosotros. ¿Y por qué? Si en Yom Kippur ganaron, porque estaba Dios metido. Y los 6 días estaba Dios. Mire, yo le voy a hablar mañana todas las cosas milagrosas que pasaron en esos días. Cuando Dios está con uno, no puede. Pero el hecho de esto no significa que jamás, y los llamados palestinos, que no son palestinos nada, que no tienen derecho a ninguna de esas tierras. Y le dejo con esta pregunta, pregúntese por qué Egipto no los quiere. Mañana le contestaré eso. ¿Por qué Jordania no los quiere? ¿Por qué Egipto, con toda la tierra que tiene, Irán con toda la tierra, no le da tierra? ¿Por qué Arabia Saudita no le da nada? ¿Por qué los árabes no los quieren y quieren meterlo en la tierra de Israel? Mañana le contestaré eso.
Y le contestaré lo que pasó cuando el rey Hussein de Jordania tuvo que recibirlo después de la guerra de los 6 días. Estos señales de que Cristo viene pronto. Pero que Puerto Rico entienda y Estados Unidos entienda, y lo entienda Venezuela también, los gobernantes de Venezuela, que Dios tiene un límite. Llega un día que se cansa y se da una vergüenza si los que gobiernan a Venezuela, los que gobiernan a Cuba, los que gobiernan a otras naciones se van a la montaña de Sorte a adulterar, a sumergirse en el baño de la diosa demoníaca, o en el nombre de Alá estar matando, degollando niños, violando niñas, violando mujeres. Eso no justifica. El hecho de que se haya apartado un poco la gracia no quiere decir que Dios está probando esto. Dios viene en auxilio. Dios viene en auxilio de Israel, porque millones se están humillando y habemos millones orando por la paz de Jerusalén. Y estos bandidos, las manos de Dios les tienen que caer encima. Que Dios los bendiga en esta noche. Que Dios salve a los descarriados. Que Dios bendiga a cada uno con sanidad, salvación, en el nombre de Jesús. Amén. Consuela, Padre. Consuela. Ten misericordia de aquellos inocentes que están atrapados por estos criminales. Tú eres el juez de toda la tierra. Tú harás justicia, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, aquí nos trajo el bote. Abigail dice, hay 14 comentarios nuevos. Yuli Rosado, me gustaría que me digan de dónde nos están unidos Freddy Bonilla. Pastora Wanda Ginete, Dios le bendiga. Sigamos orando por Israel. Pastora Wanda Ginete Marrero, nuestra representante en el sur de Puerto Rico. Anita Díaz Orlando. Aguilar Reyes Isaac Paola. Gaby, déjame Pedro Coto, pastor. Aguilar Reyes Paola. Gaby Olloa, nos está viendo. Pedro Coto. Norma González, Dios le bendiga, hermano Rasky y familia. Otoniel Román, Margarita Santiago, y bueno, amén, amén. Julio Rosario, Julio Rosado, Yuli de Nueva York, también nos dice Freddy Bonilla, Dios le bendiga, Wanda Ginete, ya la mencionamos, Juan Viera, Aguilera Reyes Isaac Paola, ya lo mencionamos, Pedro Coto nos está viendo, Dios bendiga, pastor. Yuri Rosado, Radio Jesús al Mundo está conectado con nosotros allá en Chile, hay que orar por Chile. Allá hay fuerzas demoníacas que quieren destruir ese país, pero está la iglesia por medio. Dios los bendiga ya, pastor. Festejamos por el aniversario que celebraron hace poco, están allá en Chile. Espero volver allá. Miguel Álvarez, mi suegro, está allá. Dios te bendiga, Miguel. Estuvimos cenando el domingo antes de regresar para acá. Julie Rosado de Nueva York, Miguel Álvarez mi suegro de Panamá, Freddy Bonilla, déjame ver por aquí, está en la Florida Gaby, está andando por todo el mundo, Gabriel Reyes y Isaac Paulo, bueno, están subiendo mucho, Margarita Santiago, Anita López Nerey, Onel Rosado dice 100% con usted. Rubén Valero desde Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela, Dios le bendiga. Espero, si Dios lo permite, me renuevan la visa, espero llegar a Maracaibo el año que viene. Estuvimos discutiendo ir a Maracaibo en una gran concentración o 2 días estar allí. Avi Sepúlveda Olavarría, Edgar Claudio Rivera, Jennifer Figueroa, Rubén Valero, bueno, Abigail Hernández, Evangelista Riquito, hasta ahí llegamos. Recuerden que puede escribir a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958, o por ATH Móvil buscar la sección de negocios, Clamor a Dios, o sobre todo, ore por nosotros. Recuerden que la avanzada de la cadena de milagros está en pie hasta ahora. Después a las 12 viene nuestro programa grabado, que no se suspende, y que este viernes en la noche las páginas nuestras estarán unidas desde las 8 de la noche hasta que termine el viernes y termine el sábado, estaré en Camuy. Dios los bendiga, que Dios les responda a sus necesidades, que Dios le devuelva la fe a los que Edgar Claudio Rivera no había visto, ni Jennifer Figueroa, estos son nuevos, Creciente y Clete Glet. Mira, hay más gente nueva,
Están llegando aquí a esta hora, Dios mío, a última hora están aquí. Bueno, Dios los bendiga, que tengan una noche agradable. Oremos para que el día de mañana Dios nos cuide, oremos por la paz de Jerusalén. Oremos para aquellas personas que están viviendo bajo el terror de Hamás. Que tú obres, que aquellos que son inocentes, víctimas de todo esto, tú los libres. Pero, Señor, tú has dicho que horrendas cosas caer en tus manos. Y que tú hagas justicia con esta gente, Padre. Como se detuvo a Hitler, como se detuvo a Mussolini, a Stalin, todos estos bandidos, esa gente no se va a convertir, hermano, están cauterizadas sus conciencias, son unos bandidos. Y que Dios consuele a las familias de Israel que están sufriendo esto y que el pueblo entienda que Israel se tiene que defender. Dios los bendiga a todos esta noche. Y aún aquellos que están en Palestina, que no les queda más remedio y que han estado apoyando esto, estas son las consecuencias de esto. Que Dios tenga misericordia y que esto sirva para que el pueblo de Israel también se humille, se arregle con Dios. Dios le bendiga, descanse esta noche, ore por nosotros. We need your prayers. Dios te bendiga a Dani, Dios te bendiga a Jacqueline, Dios bendiga a todos ustedes. Dios bendiga, hermano mío.